Rebeca me pidió si podía hablar un poquito de la ley de Dios que es eterna versus la ley de Cristo que viene a usurpar la ley de Dios. Eso lo dice Daniel 7:25. El ídolo de Roma viene a robarse la gloria de Dios, a cambiar la ley, cambiar el calendario. Eso lo hizo el ídolo de Roma. Ese es el propósito. Pero la ley de Dios es eterna por siempre y para siempre. Es buena. El Eterno la ordenó, se la dio a Moisés. Está escrita por su propio dedo, la ley de Dios. Está escrito en la Biblia hebrea. El falso profeta, que está descrito en Deuteronomio 13, hace milagros y maravillas. Obviamente no cumplió profecías mesiánicas porque es hijo de adulterio. No viene de Judá, David, Salomón, como es la profecía mesiánica. Es la palabra de Dios y Dios no cambia. Este ídolo de Roma, que hace milagros y maravillas, que no tiene afiliación tribal, hijo de adulterio, te dice sigamos otro camino que nuestros padres desconocen. Padre, Hijo y Espíritu Zángano, un espíritu que embaraza mujeres casadas. Ese es un zángano, no es un Espíritu Santo. Ese es otro camino. Nuestro Dios es santo. Dios no cambia. Dios es uno. No comparte su gloria con nadie. El ídolo de Roma, como dice Daniel 7:25, viene a robarse la gloria de Dios. Eso lo hizo. Dios lo permitió primero, antes del verdadero Mesías, para darnos libre albedrío. ¿Seguimos al Creador o seguimos la idolatría de Roma? Dios quiere tu corazón gratuitamente porque Dios no cambia. Su naturaleza es constante. Dios es uno. Aparte de Él no hay otro. Solo al Eterno adoramos. No la idolatría de Roma. Dios encarnado o ninguna otra configuración. Cuando Dios dio la Torá en el monte de Sinaí, se la dio Moisés, la ley de Moisés, y ordenó el tabernáculo. Ordenó también los sacrificios. Esa fue la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Esa es la única razón que tenemos que escuchar y obedecer. Muchas veces Dios no te dice por qué. Inclusive la palabra jukim en hebreo, que se refiere a los sacrificios, la idea es que no te lo explica y no tenés que entenderlo, tenés que obedecerlo. Jukim, esa es la idea, estatutos que le traducen. Ahora, Dios ordenó los animales que se sacrifican. La perfecta voluntad de Dios. Dios prohíbe sacrificios humanos. Dios te lo dice en la Torá. Nadie muere por los pecados del otro. Eso es prohibido. Más tarde, en los tiempos de Salomón, Dios prohíbe sacrificios humanos. Dios te lo dice en la Torá. Nadie muere por los pecados del otro. Eso es prohibido. Más tarde, en los tiempos de Salomón, Dios ordenó el primer templo con Salomón. Dios ordenó sacrificios de animales, no de humanos, porque Dios odia sacrificios humanos. Cada uno muere por su propio pecado. Lo dice la Torá, Dios no cambia. Dios ordenó los sacrificios. Si no te gusta es por tu doctrina, por tu teología, pero la perfecta voluntad de Dios está en la Torá. Sus mandamientos son buenos, restauran el corazón. La gente recta sigue los mandamientos de Dios. Esa es una manera que demostrás que tenés una relación personal con el uno. La idolatría te desvía del camino. Recuerda, la naturaleza de Dios no cambia. Dios es uno, prometió va a mandar el Mesías, que viene de Judá, David, Salomón, no un Dios encarnado. Eso es doctrina, teología, mitología. Bien. Luego viene el segundo templo. Esra, Nehemías, Hageo, profetas grandes de la Biblia hebrea. Dios ordenó sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Dios no cambia. Bien. Dios permitió el falso Mesías que viniera primero para darnos libre albedrío. Él quiere tu corazón gratuitamente. Recuerda eso. Pero te lo dice el falso Mesías, contrario a lo que dice la Biblia hebrea. No viene de Judá, David, Salomón, hijo de adulterio. Él mismo te lo dijo, no vino a traer paz, sino guerra. Isaías 11 te habla del verdadero Mesías que trae paz mundial total. Los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. Todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. Así que el falso Mesías te lo declara que es el falso Mesías. No viene Judá, David, Salomón, y te lo dice, no vino a traer paz, sino guerra. Me dicen que trajo paz en el corazón.
¡Qué bonito! Dile eso a la gente que sufrió en la Inquisición, en las cruzadas, el Holocausto. Que ellos no tuvieron paz en el corazón o en su cuerpo. Fueron asesinados. Billones de personas sufrieron bajo este ídolo de Roma. Ahora, viene el tercer templo. Poco antes de eso, que estamos en la era premesiánica, el Eterno va a ordenar que regresemos a las tierras de Israel. Que los teólogos y historiadores cristianos no podían concebir que Dios cumpliría su promesa con Israel. Regresamos a la tierra de Israel, nos encontramos en la era premesiánica. Ezequiel 36, Ezequiel 37, estamos casi al final de Ezequiel 37. Te dice, verso 23, alrededor de esos versos, que el Eterno va a perdonar nuestros pecados. Eso es lo que viene. Entonces el Eterno va a mandar el Mesías, que se llama David. Te lo dice el texto, no Yeshua, no Jesús. Está escrito ahí, tenés que leer los versos. Ezequiel 37, versos 24 y 25, que es presentado por Elías, es la promesa de Dios. Eso es Malaquías. Los tres últimos versos, recuerda la ley de Moisés, comienza. No la ley de Cristo, porque la ley de Cristo es la ley del falso profeta que te desvía del camino del uno. Recuerda la ley de Moisés, dice los tres últimos versos de Malaquías. Y entonces el Eterno manda a Elías, que presenta el verdadero Elías. Y esta unión va a traer reconciliación entre padres e hijos. Te recuerdo, el ídolo de Roma te lo dice. Él no vino a traer paz sino guerra, querella entre padres e hijos. Dice 100% lo contrario de la profecía de Malaquías. ¿A quién le vas a creer? ¿A Malaquías o al ídolo de Roma, que te desvía del camino del uno? Viene a reemplazar la ley de Dios por la ley de Cristo. Daniel 7:25, se roba la gloria de Dios. Viene a cambiar la ley, viene a cambiar el calendario. Eso lo hizo el ídolo de Roma y todos sus secuaces, incluyendo Constantino, que tomó a Jesús y lo convirtió en el gran ídolo global, el nuevo orden mundial. Por eso nos encontramos hoy en el exilio de Roma. Eso es lo que es el exilio de Roma, es el estatus de Daniel capítulo 2. Comienza con Babilonia, o sea, con Nimrod, continúa con Persia, Grecia y Roma, que nos encontramos hoy en día. Por eso el libro de Abdías te dice que Roma no tiene futuro, va a ser exterminado. Específicamente menciona los sefarditas. Así que, hermano, descendiente de los sefarditas, este es tu trabajo. Avivamiento mundial. Lo que te hicieron a ti, a llevarte idolatría, puede ser deshecho. Tú, llamando al Eterno Hashem, tu Dios, y regresando a la senda antigua. Para mejor venganza para tus antepasados es ser judío otra vez. Y eso es para todas las naciones, regresar a la senda antigua. Salmo 67, que te lo dice. Yodu Hamim Elohim, Yodu Hamim Kolam. Todos nosotros juntos. Vamos a adorar al Eterno juntos. Y por eso el templo se llama la casa de oración para todas las naciones. Todos nosotros juntos. Y como dice Zacarías 8, verso 23, las naciones se van a agarrar del tzitzit del judío. Van a decir, sabemos que Dios está contigo. Ahí nos encontramos. Así que Ezequiel 37, verso 24-25, el Mesías viene la guerra de Gog de Magog, la guerra de Armagedón. Ellos, los enemigos, se despellejan y entonces viene la era mesiánica. Cómicamente, la Biblia cristiana te dice que la guerra de Gog de Magog viene 1000 años más tarde, después de la era mesiánica, que es un error de 1000 años. Simplemente un horror de la Biblia cristiana, no hay que negarlo. Viene la era mesiánica, después que esta gente la enterramos, los enemigos que vienen contra nosotros, los idólatras curtidos, perecen. Entonces el tercer templo viene, que es la casa de oración para todas las naciones. Ezequiel 40 hasta 48. Todos los sacrificios regresan. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó y Dios no cambia. Por eso, no te gusta, ese es tu problema entre tú y Dios y la ley de Dios, pero Dios no cambia. Dios es uno. Zacarías 14, verso 9, en la era mesiánica. En aquel día el Eterno uno y su nombre uno. No Trinidad, no Dios encarnado. Eso es mitología. Eso no es bíblico. Dios permitió para darte libre albedrío. Lee la Biblia, sigue la Biblia, no siga la idolatría de Roma. Es bien claro. No hay que ser romántico con las mentiras, hay que ser factual con la verdad. Así que viene el tercer templo.
el final templo. El libro de Apocalipsis dice que no hay templo en la era mesiánica. Otro error de la Biblia cristiana. En Ezequiel 40 hasta el final hay templo. El libro Apocalipsis, dice que no hay templo. ¿A quién le vas a creer? La guerra de Gog de Magog, de acuerdo al libro de Ezequiel, es antes de la era mesiánica. El libro de Apocalipsis después de la era mesiánica. Es un obvio horror, un obvio error de la Biblia cristiana. Todo el mundo va a adorar al Creador. Todos juntos vamos a ir a Sion a aprender las palabras del verdadero Mesías. Eso lo dice Isaías 2, versos 2, 3 y 4. Vamos a ir a Sion, por eso somos sionistas. Por eso la gente que ama idolatría son antisionistas. La gente que ama a Dios son sionistas. Sion es Jerusalén, el lugar donde el templo va a ser construido. Y ahí vamos a escuchar las palabras del rabino del mundo. Vamos a adorar al Creador, no al Mesías del mundo. No al rabino del mundo, el Mesías del mundo. Vamos a respetarlo, vamos a escuchar sus palabras. Ese es el futuro, porque Dios no cambia. Viene después de la era mesiánica, entonces viene un cambio. ¿Pero qué clase de cambio viene? Vamos a aprender un poquito. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Después de la era mesiánica viene un cambio, que es, regresamos al jardín del Edén. ¿Qué cambio va a haber con la Torá? Que yo sepa ninguno, porque la ley de Dios es eterna. Todo va a continuar como era el plan de Dios. Esta vez vamos a vivir en una era increíble, prosperidad, de gozo, de todo bueno. La idolatría va a cesar. Jeremías 31:31 dice que el Eterno va a traer el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Este nuevo pacto va a escribir las leyes en nuestro corazón y va a provocar que caminemos en su senda. Eso 100% ocurre en la era mesiánica y por seguro continúa en la era del mundo venidero, que es después de la era mesiánica. Recuerden, la Biblia cristiana en Apocalipsis te dice que la guerra de Gog de Magog viene en la era del jardín del Edén, que es una tontería 100%. Es un horror total. Pero el mundo venidero viene, donde va a ser un mundo que no podemos concebir hoy en día. Pero ese era el deseo del Eterno, regresarnos al jardín del Edén, y eso es lo que viene. Pero la ley de Dios va a continuar. Dios no cambia. El que te diga que cambia no tiene un verso bíblico para soportarlo, para tener bases, quiere decir. La naturaleza de Dios es que es eterna por siempre. Él es verdadero. Él es la rectitud, el camino, la verdad y la vida es la Torá, no la idolatría. Dios es recto y Él desea que nosotros caminemos en su rectitud. La rectitud es la Torá. Su Torá es confiable. Hace del tonto sabio cuando tú lees Torá. Hay mucha gente que me escribe, perdón si lo digo así, cosas completamente tontas solo porque aman su idolatría y no leen la Biblia hebrea. Es sorprendente. Si leyeran los profetas, leyeran la Torá, se dan cuenta que están hablando tonterías contradictorias. Y estoy seguro que mucha gente, si leyeran la Biblia hebrea, caminaría en una senda totalmente diferente. Si leyeran la Torá, inclusive en traducción, caminarían en otro camino y abortarían idolatría. Dios prometió que me mandaría el verdadero Mesías, que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. No un Dios encarnado. La persona que lee la Biblia hebrea lo sabe. La persona que ama doctrina lo desconoce. Hay que conocer la Biblia hebrea y no ser engañados. Busquemos de la verdad.
abortemos idolatría. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Dios no cambia. Recuerden eso. Shalom Aleichem, Kol Tuv.